Instagram. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho, con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a estos espacios Actuemos en Derecho, especial de investigación con estudiantes precisamente de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, para el día de hoy con un tema bien interesante y con nuestro moderador invitado, el doctor Anthony Castellanos, abogado, coordinador académico de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, a quien por supuesto le damos la bienvenida a este espacio Actuemos en Derecho. Doctor Anthony, bienvenido y gracias por acompañarnos en estos espacios. Rey, muy buenas noches. De manera inicial, pues extiendo un saludo y desde luego, como usted bien lo advierte, se trata del espacio Actuemos en Derecho, un espacio académico con tilde de investigación y que busca dar cuenta de los procesos que se adelantan al interior de la universidad, desde luego en ese espacio de investigación formativa y que venimos haciendo periódicamente, ¿no? Este es el primer programa que vamos a hacer en este semestre, ¿no? Vamos a trabajar 13 tópicos, de manera concreta analizaremos diferentes fenómenos que se vienen presentando en la realidad jurídica del país. Miraremos temas de feminicidio, violencia intrafamiliar, vamos a ver temas de prostitución, vamos a ver temas de regulación en temitas muy específicos de la responsabilidad fiscal, algo de catastro. Y uno de los temas que desde luego siempre genera polémica, ¿no? El tema relacionado con todo lo que tiene que ver con el proceso de recolección, transporte y entrega de mercancías, ¿sí? Desde luego en su faceta problemática. Todo lo que tiene que ver con el daño, la calidad de los productos, cuando se afectan estos procesos, ¿sí? Y que día a día se vuelven problemas, digámoslo, problemas cotidianos que necesitan, entre otros, análisis desde el punto de vista jurídico. Es plácido para mí presentarles al estudiante que adelantó este proceso de investigación formativa, Heiner Bocanegra Patiño, quien desde luego pues es estudiante activo de la facultad, viene ya finalizando su proceso de formación como abogado al interior de la misma y el día de hoy pues nos va a hablar de esta problemática, ¿no? Muy buenas noches, Heiner. Buenas noches, doctor Anthony. Para mí es un privilegio pues estar acá con ustedes. Agradezco este espacio, esta nueva experiencia para mí. Y precisamente sí, esta noche adelantaremos algunas cosas que tienen que ver con este fenómeno que hace parte de una sociedad en la que vivimos, donde nos encanta el tema de las empresas, los proyectos, la manera de poder lograr una economía y donde nosotros utilizamos prácticamente este fenómeno de transporte de cosas, ya sea en el ámbito personal, ya sea en el ámbito laboral, pero siempre estamos ahí al pendiente de esto. Entonces el día de hoy pues realizaremos algunas precisiones frente a eso y también me gustaría al final pues tener en cuenta algunas orientaciones para nosotros como usuarios o como clientes de este servicio, donde podemos manejar de una mejor manera este tema. Perfecto, Heiner, arranquemos, ¿no? Como siempre la metodología de nosotros es muy sencilla, vamos a analizar la realidad del problema, lo que llamamos el problema de diario vivir, y después le damos un análisis desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿le parece bien si arrancamos por la realidad, por eso que pasa? Excelente. Como, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las fallas del servicio? ¿Qué son esos temas de las condiciones de calidad que tienen que observarse? ¿Cuál es el estado real de la información que uno podría tener en un envío? O sea, ¿cuál es esa problemática del diario vivir que se presenta, digámoslo, a escala ya local, a escala social? Listo, claro que sí. Entonces quisiera compartir este tema desde un punto de vista también de mi experiencia. Actualmente soy empleado en una distribuidora de productos naturales, donde nosotros tenemos a nuestra disposición el envío de muchos productos que se despachan a nivel nacional. Entonces lo que se hace en la empresa es prácticamente tomar el pedido al cliente, embalarlo en una caja con las condiciones adecuadas, luego entregarlo a una transportadora que ella se encarga de hacer la recepción, la recolección, tomar los datos del destinatario, del remitente y posteriormente da entonces proceso a llevarlo al lugar de destino. En este ir y venir de las cosas hasta este momento, pues se presenta la situación de que no se entrega precisamente dentro del tiempo estipulado.
Hay ciudades que son más cercanas, más lejanas, tienen, digámoslo así, un mayor rango de cubrimiento, un mayor volumen de viaje de los vehículos establecidos para esto, pero no llegan, pasan 2 días, 3 días, 4 días, el cliente espera su producto precisamente para mejorar su economía, pero no llega. Entonces sucede que muchas veces nosotros como usuarios o clientes llamamos a la transportadora, nadie nos atiende, posiblemente nos envíen un link de acceso al internet, la plataforma no sirve, está caída, no carga, no se genera alguna información concisa y precisa. Eso por un lado, que sería como una de las características a reflexionar o evaluar en esta noche. El segundo aspecto, más importante aún todavía, es la calidad del producto cuando llega. En el momento en que la transportadora llama a la puerta y hace el llamado con el nombre que se digitó allí, sucede que el producto llega en condiciones no adecuadas, precisamente como minando la calidad con la que la transportadora se comprometió a entregarse. Entonces esto genera un tipo de descontento, pues ya hay una serie de inconvenientes, pues que entonces el cliente empieza a llamar a la empresa que le envió y dice, mire, el producto me llegó de esta manera, yo no lo puedo recibir así, devuélvame mi dinero. Y este es prácticamente el diario vivir de muchas personas que se dedican a este oficio. Entonces hoy lo que tratamos es como de plasmar esa realidad que tenemos ante nosotros y qué podemos hacer frente al caso precisamente. Listo, y Arley, es un tema que se presenta diario, ¿no? Y desde luego si lo analizamos desde el punto de vista jurídico ya empezamos a darnos cuenta que poco se advierte que existe una relación jurídica, ¿no? Un nexo jurídico, un negocio jurídico que desde luego se aterriza en un contrato de prestación un contrato de servicios, desde luego que debería tener los dos puntos de la relación contractual y que desde luego viene a emanar una serie de obligaciones, ¿sí? La gente suele creer que las obligaciones solo son, digámoslo, pagar y ya, y como que del otro lado no hay obligación. Pero fíjese cómo vamos viendo el contexto, ¿no? Hay una serie de obligaciones, un incumplimiento contractual derivado desde luego de un contrato que se ha hecho y que en últimas también podría generar una segunda variable relacionada con la calidad del servicio, ¿no? De hecho, siento que después de pandemia y durante pandemia, finalizando pandemia, muchos nos acostumbramos a comprar cosas por internet, lo que masifica, ¿no? el trabajo de estas transportadoras que siento yo deberían también haber mejorado muchísimo en cuanto a la calidad de la prestación del servicio, precisamente por la cantidad de la demanda, ¿no? Y quién no compra cosas por internet en otros países o incluso de ciudad a ciudad, ¿no? Muchos emprendimientos se dieron en este marco y digamos es nocivo para esas empresas nuevas que están creciendo, que tal vez por culpa de la transportadora, porque no llega el producto bien a tiempo o dañado, se pueda empezar a generar pérdidas y dañar ese negocio que hasta ahora está saliendo, ¿no? Así es. Analicémoslo. Bueno, objetivos de la investigación, ¿cómo le fue con eso? ¿Cuál es a qué apuntó? Listo. Entonces, el objetivo principal de esta investigación fue precisamente analizar ese proceso de recepción, transporte y entrega en una de las oficinas que nosotros pues prácticamente usamos a diario. Podemos decir que esto es de manera general porque prácticamente casi todos tienen como los mismos principios de recolectar, almacenar, posteriormente entregar. Sin embargo, se me permitió pues adelantar esta actividad en una oficina en específico donde nosotros pues realizamos este tipo de actividades. ¿Qué logramos evidenciar? Y como un estudio de caso. ¿Cómo se hizo? Exactamente. Sucede que un cliente en particular solicita nuestros servicios, nosotros le enviamos el pedido de productos naturales, de medicamentos, y hay un proceso allí muy interesante que lo voy a resumir para que tengamos idea más o menos cómo es. La transportadora llega al sitio, a la bodega donde se hace entrega de la mercancía. Digamos las transportadoras en general. Sí, señor, llegan allí a donde se hace prácticamente la entrega de la mercancía. El producto, los productos están debidamente embalados, debidamente rotulados, sunchados, está en buen estado, se evidencia para que el transporte sea pues lo mejor, lo más óptimo posible. Hay un documento que se llena, que se conoce como la guía de transporte, prácticamente es como la factura o el documento que acredita que ahora pasa a responsabilidad de las transportadoras. Ahí estaría el contrato. Y ahí estaría precisamente reflejado. Va el nombre de la persona quien va a recibir la mercancía, su documento de identidad, su número telefónico, su dirección. También se pone el nombre de la empresa que hace ese envío, en este caso el remitente. Se pone una firma allí pues que hace entrega de este producto y ya ellos lo llevan. ¿Qué empezamos a evidenciar ahí? Ahora el manejo que la transportadora le da. Entonces se evidenció de manera, utilizando pues la metodología observacional,
que muchas veces las personas o los trabajadores, los usuarios de estas empresas, por estar de afán, ¿qué hacen con la mercancía? Pues no tienen atención a los rótulos, indicadores de que el producto es delicado, que trátese con cuidado, sino que las lanzan a los furgones, utilizan mal las carretillas, ponen sobrepeso, y este tipo de actividades lo que hacen es deteriorar el producto hasta que llega a destino. Si existiera solamente un trayecto desde que se recoge hasta que llega, pues sería diferente, pero ¿qué sucede? Cuando recogen en la bodega tienen que llevarlo a un lugar de acopio, ahí entonces empiezan a hacer es como el muelle, y luego de ahí se hace la distribución donde los camiones empiezan a llevarlo a las diferentes ciudades de destino. Toda esta manipulación sin el debido cuidado, pues permite que la avería finalmente se presente, ya sea en el muelle, en este caso de la ciudad de Bogotá, o en el muelle de acopio de las ciudades principales de destino, para ser luego reexpedidas a los pueblitos en donde se va a entregar. Miremoslo desde el punto de vista jurídico, Listo. analicemos, ya tenemos el contexto claro, y jurídicamente, ¿cómo sería esto? Listo, la parte jurídica es mucho más interesante aún. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra Constitución colombiana, pues tenemos algunos principios que respaldan, digamos, esa libertad de empresa o esa actividad económica, ¿sí? Ahí podemos citar algunos que son, pues, de relevancia para nosotros. Sin embargo, puntualmente el Código de Comercio, en el artículo 982, donde dice que el transportador estará obligado, dentro del término, por el modo de transporte y la clase de vehículos, a entregar ese tipo de mercancías en el estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen estado. Entonces, por un lado tengo la realidad y por otro lado tengo el deber ser. ¿Cómo equilibrar estos dos aspectos entonces en nuestra investigación? Porque es óptimo, pues, para el ciudadano, para el usuario, para el cliente, poder tener su producto en buen estado, así como espera que se llegue. Entonces, teniendo en cuenta, pues, estos dos aspectos, lo que entramos a revisar es, a manera detallada, qué se podría hacer para que esto mejore. Desde el punto de vista, sí lo entendí desde el punto de vista normativo, ¿no? Desde el punto de vista como lo aterriza el marco jurídico, como lo aterriza usted desde el 982 del Código de Comercio. Y cuando el modelo falla, ¿quién entra? ¿Hay superintendencias? ¿Cómo funciona esto? Listo, entonces este tema, pues generalmente la entidad que regula o supervisa esto, pues es la Superintendencia de Transporte, y aprovecho este momento para hacer referencia a una resolución que salió hace poco, es la resolución 2461 del 2021. La Superintendencia de Transporte hace una reseña normativa donde empieza a tomar esos principios de carácter constitucional, luego los de rango legal, donde se cita el Código de Comercio, también hace referencia al Estatuto del Consumidor, y lo aterriza a un plano interesante para dar concreción a un caso puntual que se presentó, donde una persona pone una mercancía y cuando la van a entregar en su ciudad de destino, pues falta una unidad, falta una caja, el aspecto físico y exterior con el que fue entregado ha sido totalmente cambiado. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, no es lo que yo envié, están entregando otra cosa, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces me parece muy interesante cómo la Superintendencia de Transporte analiza el caso en concreto y da una definición o una resolución concreta. Y ahí en este caso es donde entramos nosotros, por ejemplo, a evidenciar quién toma la responsabilidad, quién debe responder, quién tiene la razón, y empezamos a ver de pronto esas características que permiten, por ejemplo, que el usuario pueda hacer un debido reclamo ante esta entidad. Yo tengo una pregunta, y es, ¿ahí solo entra a mediar, digamos, la Superintendencia de Transporte o también la Superintendencia de Industria y Comercio? Bueno, ahí prácticamente entraríamos a mirar cuál es la última instancia a la que se puede acudir. Lo primero que podemos considerar en este momento es qué debe hacer el cliente, por ejemplo, cuando la mercancía llega en mal estado o no llega, o definitivamente hay una inconsistencia en el momento de recibir la mercancía. Hay un consejo que siempre hemos tratado de utilizar y de brindar en aquellas personas, pues, que tienen acceso a esto, y es que en el momento en que se recibe la mercancía, generalmente los empleados de las transportadoras le ofrecen a uno un papel para que uno lo firme, que esa es la guía de recibido o el cumplido de guía de entrega que se llama. Antes de poner la firma hay que evidenciar el aspecto exterior del producto. En caso de que no venga en condiciones adecuadas, hay que hacer una observación allí. ¿Qué sucede cuando nosotros firmamos, por ejemplo? Y esto es un consejo para las personas de pronto que nos están escuchando en este momento. Hay que colocar la anotación adecuada en ese momento. Si no está en buenas condiciones, pues yo escribo producto no verificado, o se
se ve así a simple vista en mal estado, La caja viene abierta, viene rota, húmeda. Sí, señor. Ese tipo de cosas permite que para una posterior reclamación la transportadora diga, no, pues no vaya a decir, vea, pero es que usted recibió a conformidad, o aquí está su firma donde no indica ninguna novedad, entonces por ende la transportadora asume que cumplió a cabalidad. Ahora, en caso de que eso no suceda, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero que podemos hacer es la anotación ahí en esa guía de recibido, para que posteriormente se inicie el proceso de investigación de manera interna. En caso de que eso no prospere, entonces cada transportadora tiene un sistema de PQRs donde nosotros podemos diligenciar allí una serie de información y entonces esto puede escalar directamente. Cuando esto no prospera, entonces ahí sí podemos, por ejemplo, acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, hoy día la plataforma digital nos permite colocar allí pues el esquema de una demanda, se colocan allí los datos, la descripción, el número de guía, el destinatario, todo lo pertinente al caso, y entonces ahí esperamos el tiempo de respuesta para que ellos se pronuncien frente al caso. Sería como el método que podemos utilizar o la última instancia para que le den solución pues a nuestra necesidad. O sea, en ese caso, Arley, la respuesta sería que arranca de manera inicial, desde luego... Hay un conducto regular, ¿no? El conducto, digámoslo como la propuesta es, digámoslo, la pregunta desde el punto de vista procedimental jurídico, sí creería entonces que, si le entiendo bien, arrancaría es por la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, interesante, Arley, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la función, entre otras, de hacerle seguimiento a la Ley 148 del 2011, es decir, al Estatuto del Consumidor. Sí, dentro de esa función que tiene en el Estatuto del Consumidor, es muy curiosa porque tiene dos funciones que son muy curiosas. Bueno, tiene una función que es desde luego prevención, seguimiento, pero hay una función sancionatoria que es interesantísima. Se comporta, abro comillas, los profesores de administrativo me pueden reprochar, se comporta como una autoridad administrativa y sanciona. ¿Sí? Es decir, coge el código CEPACA, que es de lo propio de lo administrativo y contencioso administrativo, aplica el procedimiento administrativo sin ser juez, sanciona. ¿Cuál es la lógica del Estatuto del Consumidor? Es muy sencilla, es el grande frente al pequeño. Entonces, cuando se presente una relación contractual en ese sentido, mediado por esas lógicas del Estatuto del Consumidor, siempre la razón la va a tener el pequeño de la relación, es decir, en este caso el comprador, ¿no? El consumidor. Bien, yo quería preguntarle a Einer si es muy usual, o sea, ocurre mucho, o qué dicen las estadísticas frente a ese tema de las transportadoras entregando mercancía en mal estado o reportando que se perdió y que no saben dónde está. Esto es muy común, pasa mucho acá en nuestro país, en nuestra ciudad. Sí, señor, pues lamentablemente el mismo relieve de nuestro país, las condiciones de transporte y demás, pues permite que esto se vea mucho en la realidad. ¿Sí? Desde el punto de vista de la experiencia en el trabajo donde estoy, pues estos son reclamos del día a día, donde nos toca lidiar, digamos, con el enojo de los clientes. Nos reclaman a nosotros, pero resulta que quien transportó la mercancía fue precisamente esa transportadora. Entonces es algo que se presenta mucho. Sin embargo, pues podemos tomar algunas estadísticas, por ejemplo, de una empresa que nosotros pues elaboramos, de por ejemplo, 1.656.939 despachos a nivel local. 462 presentaron averías, ¿sí? Este tipo de averías posiblemente no sean muy significativas a nivel general, pero siempre influyen en la fidelidad del cliente con la transportadora, y eso pues disminuye la actividad económica para algunas, porque van a decir, no, pues como usted no me entrega la mercancía en buen estado, pues el volumen de carga se lo voy a dedicar a otra. Entonces en este ambiente pues se maneja mucho eso. Muy bien, pero su merced dijo de mil algo, le entendí, 400, o sea, la mitad. Sí, señor. El 50%, o sea, es un número muy elevado. Sí, puede ser que estas averías no sean muy significativas, se puede restaurar, digamos, se puede entregar, se hace entrega con inventario, que es una modalidad donde el usuario permite que la transportadora haga un inventario después de destapar pues la unidad y diga como que, bueno, yo recibo esto con inventario, aunque no llegó como quería, pero siempre se va a reportar a la central como una avería. Muy bien, ¿qué pasa si eventualmente se me pierde o se me daña, digamos, lo que yo envié por la transportadora? Y hago el reclamo y no me quieren responder. ¿Ahí qué ocurre?
Bueno, ahí hay dos factores importantes y es la manera en que se aseguró la mercancía, el tipo de factura o de garantías que se le entregaron allí en este momento. Entonces lo primero que podemos hacer es dirigirnos al punto de recepción de la mercancía y ahí empiezan a gestionar este tipo de actividades. El enemigo muy principal de esto es el tiempo, porque siempre se van a tomar pues 2 días, 3 días, espere que están escalando, el sistema no me deja, pero normalmente lo que hacemos es eso, ellos empiezan a revisar, en caso de que por ejemplo en 4 o 5 días no nos contestan o realmente vemos que no hay interés de la transportadora en atendernos, ahí entonces nos dirigimos a la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos ya sí de esa manera le pueden dar solución al caso. Nos toca esperar un poco más, pero se han presentado algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, en nuestro caso, hace más o menos año y medio se hizo un despacho significativo con una transportadora donde lamentablemente el camión, la tractomula donde iba por una falla mecánica, qué sé yo, se incendió, toda la mercancía se incinera y esto es algo también muy importante para que tengamos en cuenta. El valor que le declaremos a la mercancía, ojalá sea el valor real. ¿Qué sucedió? Que nosotros por de pronto ahorrarnos un poco el costo en los fletes, pues declaramos un valor muy mínimo que no era, y cuando esto sucede, pues nadie esperaba que sucediera. Cuando esto sucede, la empresa llega y revisa las guías y dice, ustedes me declararon que la mercancía valía tanto, eso les voy a dar, y no era ni siquiera la mitad de lo que realmente costaba. Entonces parte de la experiencia que nos ayuda a nosotros también a entender cómo funciona el tema del seguro. Así que ya lo saben, ¿no? A veces de verdad uno por ahorrarse 1.000, 2.000 o 3.000 pesos en un flete termina declarando por la mitad del costo de la mercancía, asumiendo que no va a ocurrir nada, ocurre y ya no le van a responder, ¿no? Y la gente aún así se molesta, ¿no? Se molesta y lo sigue haciendo, entonces pues tener mucho cuidado. ¿Qué más encontró? ¿Qué más evidenció entonces en esta investigación? Listo, entonces bueno, dejando a un lado la parte de pronto logística y operativa, me gustaría de pronto, no sé, tener algún tipo de aporte frente a cómo tratar de disminuir este tipo de incidencias a nivel interno, porque la ley establece pues ese derrotero, la ley establece esa garantía, nuestro código indica cuál es el estado en que la caja, la unidad, la mercancía debe llegar, pero en la práctica pues estamos evidenciando cosas que no son. Hay algunas transportadoras, por ejemplo, que tienen un sistema de gestión a nivel interno que posiblemente sea muy bueno, pero no ha sido suficiente hasta el momento. Entonces, dentro de lo que se pudo evidenciar en una de las oficinas donde se estuvo de manera presencial, fue precisamente la manera en que se trabaja, el tipo de actividades que las personas allí desempeñan, si tienen, por ejemplo, los cuidados para tomar la mercancía, depositarla en el camión, almacenarla, el arrume y ese tipo de cosas, los implementos de dotación que posiblemente los tienen pero no se utilizan, lo cual se pudo pues también evidenciar. Entonces, ¿cómo lograr, por ejemplo, que este principio legal pues pueda cumplirse? Pues a nivel personal me parecería algo bastante ambicioso, ¿sí? Hablar un poco acerca de las normas ISO. Pues entendemos que las normas ISO, por ejemplo, no son de carácter obligatorio en nuestro país, ¿sí? Las empresas como que lo asumen de manera voluntaria. Hay algunas empresas pues que están debidamente certificadas, pero ¿cómo permitir, por ejemplo, que este tipo de incentivo normativo de manera voluntaria pueda ganar fuerza, por ejemplo, en nuestras empresas? Esto permitiría, teniendo en cuenta el contenido de este tipo de normas y las exigencias que ellas tienen para su debida certificación, eso nos permitiría, por ejemplo, tenerle un mayor sistema de garantías al cliente, porque si se hace de manera obligatoria este tema, pues entonces podríamos empezar a considerar que las garantías pues van a ser mayores y van a impedir precisamente este tipo de cosas. Entonces pues pongo esa cuñita ahí, ¿no? Porque hay algunos países, por ejemplo, como China, que presenta el mayor número de empresas certificadas de acuerdo a esta norma. Le siguen Italia, sigue Rusia, España, pero pues los países de acá de Latinoamérica tal vez no estén muy al día con este tema. Entonces sería como una especie de aventura poder incursionar más en este tema para que la prevención se dé antes de que la falla de la que hemos estado hablando pues ocurra. Claro, debería ser, siento yo, en este tipo de empresas, ¿no? De logísticas y en donde se manejan productos delicados, y debe haber
un tiempo para entregar, etcétera, y se está cobrando por ello, debería ser obligatorio pues estar en ese tema del ISO. Pero más allá de eso, siento que también si hay empresas que ya lo están, entonces elijamos las empresas que están certificadas con la norma ISO para tener, siento yo, más tranquilidad a la hora de pronto de enviar o no nuestras mercancías. Muy buena idea, sí, sí, sí. Creo que ya lo hemos dicho en otro espacio, Arley, siempre llegamos al tema de las normas ISO, se entiende como soft law, como derecho suave, cuando decimos que no es obligatorio, sino es, vamos a ver quién voluntariamente lo hace. En términos de prácticas corporativas, por lo general se implementan esas lógicas de ISO en lo que entendemos como empresas transnacionales o que tengan, digámoslo, una connotación global, y que su casa matriz por lo general tiene ya inmerso estas lógicas de normas, digámoslo, de calidad o aseguramiento de los procesos en términos de alta calidad. Pero entonces siempre llegamos a lo mismo, Arley, es que el problema, yo pienso, una de las dificultades que tenemos es ese temita de que la calidad no es obligatoria en Colombia, porque hay mucha norma ISO, ¿no? Hay norma ISO para todo. En este caso creo que, como lo presentaste en el trabajo, hay una norma específica, ISO 9000-2015, muy relacionado con el tema de la revisión, la práctica y todo lo que tiene que ver con estos procedimientos. Sin embargo, hasta que no cambiemos un poquitico la cultura, Arley, es un tema generacional, ¿no? Sí, claro. O sea, en mi lectura no deberían ser voluntarios, deberían ser obligatorios. La calidad tiene que guiar los procesos, apalancar los procesos de crecimiento de los países. O sea, no en vano podríamos tener problemas inclusive con algunos acuerdos de buena voluntad, tratados de libre comercio, o bueno, sistemas más refinados donde el otro país como que exija eso, ¿no? O sea, aquí es un folclore algunas cosas y eso sí lo deberíamos empezar. Por ejemplo, si uno va a importar algo de China, por decirlo de alguna forma, y la empresa está certificada en ISO, la que transporta y la que trae, digamos, la mercancía hasta el aeropuerto o hasta el muelle, hasta el puerto, viene certificada con ISO, pues que esa empresa también contara con los servicios en Colombia por otra que también esté certificada. No sé si eso ocurre, pero debe ocurrir. Pues así debería ser. Es que es algo básico, qué buena es algo mínimo. O sea, en serio que yo creo que se hacen grandes esfuerzos desde el punto de vista legislativo para corregir estos desfases de digámoslo, del sistema, del sector, en especial del transporte. Sin embargo, al final del día como que todo lo vuelven ISO. O sea, como que no vamos a regular, no vamos a volver eso obligatorio, sino vamos a dejarlo a la voluntad de la empresa. Y claramente cuando se lo dejan a algunos, no todos, ¿no? Los empresarios, bueno, ¿eso qué es? Plata. Sí, claro. Hay que meter mejor infraestructura. Ahí no voy. Eso no debería ser tan voluntario. No sé si existan preguntas en el... Sí, acá hay algunos comentarios. Dice Adriana Holmes que también el tema de que las empresas estén con las normas ISO o bajo las normas ISO pues hace que ahí tenga más reputación, mejor imagen, y eso pues tener, siento yo, más clientes, ¿no? Acá hay una pregunta muy interesante, no sé si le podemos dar respuesta. Tiene que ver con el tema, pero no es el tema de fondo, pero la voy a hacer. John dice, cuando hago una compra en una plataforma que realiza ventas internacionales, si el producto llega averiado o no es el esperado, ¿a quién puedo acudir? ¿Al vendedor, a la transportadora, o debo ir antes a una autoridad como una superintendencia? Hablando pues de ventas internacionales, que también es un boom, ¿no? Hoy en día hay tiendas donde usted puede comprar cosas por $1. Se demora 4 meses en llegar, pero pues llega. El problema es cuando usted te espera 4 meses y llega dañado. Otros 4 meses para devolver. Entonces ya eso que usted compró tan económico ya termina siendo un dolor de cabeza. ¿Hay posible respuesta a eso? Claro, sí señor, claro que sí. De hecho, pues lo que inicialmente pensamos es averiguar cómo se hace el conducto regular, ¿no? Quién es la persona, por ejemplo, que me está proveyendo ese producto, y dentro de las características, pues normalmente nosotros antes de hacer el pago o hacer la gestión, pues evidenciamos precisamente cuáles son las políticas de respaldo que ellos tienen. Y ahí dentro de esas políticas, pues se mencionan, por ejemplo, las autoridades en ese caso, el proveedor, o posteriormente después qué entidad podría entrar a suplir esta necesidad, pero pues tiene su solución. Va la lógica, Ley, creo que lo tocamos hace como un año en un programa, todo lo que tiene que ver con las economías de plataforma, las OTT, un ejemplo, Mercado Libre. Sí, o Amazon. Eso es una plataforma, muy buena pregunta de hecho. Al comienzo jurídicamente se entendía que ellos eran intermediarios, o sea, unían 2 puntos. El que ofrecía, el cliente, el que compra, le interesaba, y ellos no tenían nada que ver. Y entre ellos arréglense. Hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicando estas lógicas del Estatuto del Consumidor, ha avanzado mucho y les obliga a tener un procedimiento interno precisamente para estandarizar el proceso de garantía.
estandarizar el proceso de garantía. Ya cuando la pregunta es muy aplicada, inclusive, pero ya son más de tipo interno, lo que están haciendo, que no es obligatorio, ¿no? Que no es obligatorio lo que están haciendo estas plataformas. Una más aplicada es Amazon, que es un poco más aplicada. Sí. Lo que están haciendo ellos es un protocolo interno, pero vuelve al punto, es que no es en Colombia. Ellos dicen, bueno, me es más caro, económicamente cómo funciono? Mándeme el producto, tengo que pagar porque usted me lo envíe, yo lo reviso y si sale dañado pues le retorno otro. Si no tienen un centro, digámoslo, de atención para prestar garantía en el país, lo que están haciendo es le envían el producto otra vez. ¿Sí? Es más rápido. ¿Y qué ese con ese? ¿Por qué? Pues porque tienen que pagar doble flete. Entonces para ellos es económicamente más rentable, pero lo tienen por prácticas de buen gobierno. Y desde luego lo que sí tenemos un avance interesante es la superintendencia diseñando unos esquemas para que estas plataformas de todos modos también tengan que responder. Eso. Inclusive les están exigiendo unas pólizas, ¿no? Aquí internamente, a las que se están funcionando aquí en Colombia. Hay otra pregunta bien interesante acá que tiene que ver con el tema de ese contrato, ¿no? ¿Qué tipo de contrato es el que hace la persona que envía la mercancía con la transportadora? O sea, tiene un nombre, finalmente eso es un contrato, ¿no? Pues aquí como lo presentó él, se rige bajo, tiene normativa especial, ¿no? Un contrato, es un contrato de transporte. Sí, no es un contrato típico, sino es un contrato típico. Y como lo enfocamos aquí, o como se enfocó en la investigación, claramente iríamos atravesados por el artículo 982 del Código de Comercio, que desde luego establece unas obligaciones específicas para el concepto de transporte. Un contrato atípico, desde luego, que genera una lógica específica, no en el Código Civil, por eso no es típico, sino es atípico, se me baja el Código de Comercio y empieza a encontrar normatividad específica, ¿no? De hecho, este tipo de contrato pues exige unas condiciones especiales que cuando nosotros lo que hacemos es presentarnos pues con la transportadora, ellos nos dicen como que bueno, lo que va a transportar ahí debe contener estas características, no transportamos este tipo de productos que tengan estas características porque pueden ser inflamables, gaseosos, explosivos, qué sé yo. Y en la facturita, en el papelito que nosotros llamamos normalmente como guía de transporte, pues ahí también están esas cláusulas y nos comprometemos a entregar un producto en esas condiciones y ellos precisamente a entregarlo. Perfecto. Bueno, tengo un par de preguntas más muy rápidas para ir cerrando. Se pusieron acá muy activos nuestros Facebook videntes, bueno, los que siguen la transmisión. Preguntan acá, cuando hay daño y o pérdida total de la mercancía, la transportadora responde por el 100% de lo que uno declara o eso es porcentual. No, señor, ellos responden por el 100%. Lo que les mencionaba anteriormente es muy importante que nosotros declaremos el valor real del producto si queremos que en un posible siniestro pues nos reembolsen lo que realmente vale. Entonces, si declaramos, por ejemplo, un valor que no es, pues nos van a responder únicamente por lo que está establecido en la guía. Lo que pasa es que eso tiene unas tarifas, por ejemplo, que de 50.000 a 600.000 pesos cobran algo, pero si ya le aumentamos a 1.000.000 de pesos, pues el costo del transporte va a ser mucho mayor. Pero si lo hacemos, eso nos permite tener la garantía de que si hay un siniestro, ellos nos van a responder por el valor que se declara total. Hay una cosa curiosa ahí en el marco normativo Arley, y ellos también reaseguran. Ellos, o sea, uno asegura y ellos reaseguran. Entonces hay unas aseguradoras por niveles. Finalmente la que paga es otra aseguradora. Ok, perfecto. Por acá dicen, a veces cobran 2 veces el tema de los fletes, aducen que es por impuestos, aduanas, etcétera. ¿Quién vigila eso? ¿Quién vigila si ellos están cobrando mucho o no por transportar, no sé, una nevera Bogotá a Medellín? Bueno, lo que nosotros hacemos en ese caso y que podríamos orientar a los usuarios o a los clientes para que revisen esto es que manejemos el tema de la cotización, ¿sí? No todas las transportadoras tienen la misma tarifa para las mismas medidas, volumen y peso de las cosas. Hay algunas, por ejemplo, cuyo fuerte es la paquetería, pero si los ponemos a enviar una caja, no sé, de 30 kilos, 40 kilos, nos van a cobrar un valor absolutamente gigante. No significa que todas cobren lo mismo, sino que es su fuerte, su especialidad, es como su área. Entonces lo mejor que nosotros podemos hacer como usuarios es hacer la cotización con varias entidades de estas y pues obviamente vamos a permitir la que mejor nos ofrezca la que sea más económica, pero hay alguien que le ponga un tope y diga, bueno, así usted sea pequeña o grande, no se puede pasar en un flete de Bogotá a Medellín de tanto.
O sea, la Supertransportes no, digamos, no vigila eso. Sí, señor, hay alguna entidad que en este momento, perdón, hay alguna normatividad que en este momento no recuerdo cuál es, pero sí hace ese tipo de regulación frente a los costos. De hecho, cada año, por ejemplo, las transportadoras están actualizando esas tarifas y nos avisan. Cuando somos clientes frecuentes nos dicen como que va a aumentar el porcentaje, está de acuerdo con estas políticas, qué sé yo, pero eso se hace pues de manera general. Ninguna va a subirlo más que otra. Bueno, pues siento, doctor Anthony, que eso es todo. Muy chévere saber que puede hacer uno como persona natural, pues no está enviando y recibiendo mercancía todo el tiempo. De pronto en los últimos años se ha incrementado el tema de compras por internet y eso hace pues que uno reciba, pero no de pronto que uno envíe. Esto aplica mucho para las empresas, ¿no? Los emprendimientos, repito, y a través de Instagram y muchas redes sociales se venden productos que yo hago en mi casa. Chévere conocer todo esto, esta regulación, porque si eventualmente tengo algún inconveniente con la transportadora, sé qué voy a hacer y pues voy a tomar decisiones para cambiar de transportadora o no dejar que esto perjudique mi emprendimiento, mi negocio. Sí, así es, Arley. O sea, en estricto sentido, desde el punto de vista jurídico, tener claro que es una actividad que está altamente regulada, por lo menos está contenida o genera un sistema jurídico específico, ¿no? Donde desde luego la relación contractual tiene que no solo incluir los parámetros que muy seguramente incluye el transportador en el contrato, sino adicionalmente manejar unos estándares mínimos de calidad en el servicio, ¿no? Eso desde luego en la lógica del Código de Comercio, desde luego todo lo que tendrá que ver con la reglamentación propiamente dicha que se ha venido produciendo en la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte, y desde luego pues tener claro que hay vías jurídicas o canales jurídicos de atención que desde luego podrían gestionar un poco más los problemas que se presenten hacia el que toma el servicio, ¿no? Porque vuelvo a insistir, esto es como la balanza, el grande, el pequeño, el transportador es el grande, pues uno es el pequeño, y si le tengo que iniciar reclamándole a él, pues él de entrada no le va a salir no le va a dar como tanto gusto, ¿no? Darle la razón. Sin embargo, pues nuevamente puntos de vista jurídico y diferentes mecanismos pues para hacer valer también nuestros derechos. Incluso hablábamos extra micrófonos con Einer antes de iniciar el programa y yo le preguntaba, bueno, ¿y han tenido que demandar? ¿O usted se ha enterado de que hayan tenido que hacer demandas? Ya usted habló con la transportadora, no le respondió, tuvo que demandar literalmente a la transportadora para que le responda y él decía sí, y normalmente es así. Y pues es triste, ¿no? Porque no debería ser así. O sea, si ya hay un contrato y la transportadora sabe que falló, pues hombre, trate de resarcirle el daño al cliente y listo, pero no se vaya a la instancia de la demanda, simplemente pues haciendo tiempo, esperando quién sabe cuánto tiempo en responderle al cliente solo porque es grande y el cliente es el pequeño. Hay un caso muy puntual, de pronto lo resumo de manera expedita. Se envió una mercancía de Bogotá con destino a Ocaña, ¿sí? Con una transportadora. Cuando llega allá, la persona pues encargada de hacer como la entrega reporta una novedad a la oficina acá en Bogotá y nos avisa como que la dirección no existe, pero es un destino donde se han hecho varios envíos anteriormente. Entonces uno empieza a mirar que es como falta de voluntad del empleado de la transportadora ya en ese lugar, pues que no quiere, digamos, cumplir con eso. Después de 2 meses, escuché, 2 meses de haber enviado unos medicamentos, unos productos naturales allí con destino a una droguería, pues lo que finalmente sucede es que la transportadora dice no, definitivamente no se puede entregar y devuelven la unidad acá a Bogotá. 2 meses esperando eso. Entonces, como ninguna de las dos oficinas, ni acá ni allá, pues le daba solución al tema, se hizo lo que debía hacerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y finalmente como a los 15-20 días después, la solución que ellos dan es devolver la unidad nuevamente a la empresa de donde la tomaron. Obviamente nosotros pues solicitamos que los gastos de flete de ida y vuelta nosotros no lo íbamos a cubrir porque inicialmente no la entregaron, demoraron mucho, no daban respuesta, ese tipo de cosas, pero es un caso puntual que genera pues inconformidad. Nosotros perdimos el cliente y el cliente pues necesitaba la mercancía, se genera este tipo de inconsistencias. Finalmente sí responden, sí, tarde, pero responden, pero es algo pues que, como decíamos anteriormente, no debería pasar. Pero ya perdió el cliente. Y eso sí. Eso es un tema muy delicado. Perder un cliente simplemente por una negligencia de la transportadora es algo que habría que revisar de fondo para que eso no ocurra, ¿no? Me hizo acordar, a mí ahorita que en diciembre me pasó una muy parecida, hice unas compras de Navidad así como última hora y compré un regalo, una lámpara del Principito bien bonita y nunca me llegó. No me llegó el 24 y yo, bueno, pues ni modo.
Pasó el 24, yo bueno, llegará después el 31 y no llegaba y yo le escribí al que me la vendió. Le dije, venga, ¿y mi lámpara? Y me dice, ¿cómo así que su lámpara? Me dijo, ¿por qué me avisa tan tarde? Y yo, uy, empezamos mal. Me dijo, no, eso yo ya lo entregué. Usted tuvo que haberme avisado hoy mismo. Yo le dije, no, pues usted nunca me la entregó. Entonces me empezó a mandar unas imágenes de el hombre, yo no sé cómo la hizo, pero al final lo mandó como en un Uber. Bueno, no sé con qué plataforma lo envió. Él quería cumplirle. Sí, y el que fue a entregar, pues le reportó que había entregado. Yo le dije, no, venga, si fue error mío, yo me excuso con usted y fresco. Le fotocopié la bitácora del edificio, le hice un audio con la persona que estaba el día que decían que habían entregado y nada. Entonces el hombre me dijo, no, pues yo entregué, usted verá. Entonces finalmente el lenguaje jurídico, le dije, vea, yo no me voy a detener con esto, yo considero que es injusto, no es lo que valga. Es el trato que usted me está dando. Voy a la Superintendencia de Industria y Comercio a colocarle su queja. Y el hombre, haga lo que quiera. Le coloqué la queja y ahí mismo me llamó, me dijo, hermano, tiene usted razón, no voy a pelearle por 200.000 pesos. Ya los consigno. Quíteme esa queja. Consígnelos primero. Claro, no, sí, y así debería ser, ¿no? Ahora, insólito que la persona que envía no esté en contacto con el cliente para decirle, no se le envíe de la manera tradicional, pero quiero cumplirle, esté pendiente. Sí, es como lo mínimo también. Es que hay empresarios, o sea, el ser humano no comete errores, fallas, pero la idea de estos programas es precisamente analizarlos desde diferentes puntos de vista para tratar de mejorar como sociedad. Cierro con lo que dice Jorge Cadena, buen tema, también se puede ahondar sobre el tipo de notificaciones personales y la vulneración en el derecho del acceso a la justicia, porque también siento que para que una empresa le responda a uno porque es grande pueda tomarse 6 meses o un año, y en ese tiempo pues cuánto no está perjudicando al pequeño. Siento que ahí también habría un tema de acceso a la justicia o de priorizar, ¿no?, lo que está exigiendo el pequeño frente al grande que de pronto tiene su pool de abogados y todo ese tema. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes entonces por acompañarnos. Doctor Anthony Einer, gracias. Gracias a ustedes por este espacio, es algo que pues nos afecta a nosotros día a día, no es nuevo, pero tampoco es algo que podemos abandonar y cada día trataremos de hacer lo posible para que esto mejore desde el punto de vista académico y por supuesto profesional más adelante. Yo quería cerrar por ahí, Einer, la última pregunta si alcanzamos a... Sí, claro que sí. ¿Cómo sintió la emisora? ¿Cómo sintió su proceso de formación en la universidad? ¿Cómo sintió su proceso en la asignatura? Bueno, me confieso en este momento precisamente, es algo nuevo, la experiencia de pronto de la emisora, de estar aquí al aire es algo demasiado nuevo para mí, pero ha sido muy enriquecedor desde el mismo comienzo de las clases. Hay situaciones donde uno de pronto está acostumbrado a presentar tareas, trabajos o actividades como de una manera muy cuadriculada, pero cuando de pronto ya uno se encara con algo más real, entonces yo dije en mi caso, no, pues vamos a hacer una investigación en el medio en el que actualmente me desempeño, que es precisamente el trabajo de la parte logística y ese tipo de cosas. Y empieza uno de pronto a revisar, a leer, a investigar, y se encuentra uno con muchos detalles que precisamente la parte académica como que le permite que los abra o como que los vea con una mejor perspectiva, y esto pues hace llamados al corazón de pronto a más adelante aportar un granito de arena para que de pronto la satisfacción de uno como cliente o usuario pues pueda ser mejor. Respecto a las clases, pues ha sido muy dinámico este tema. Recibí mucha enseñanza en estos 3 cortes precisamente sobre la manera de cómo enfocar una problemática, no simplemente como decir como que ahí está y ya. Entonces me llevaré muy presente la imagen de desarmar la bicicleta. Esa sí, con esa aprendí muchísimo, una pedagogía pues que el profesor Anthony utilizó en las clases, pero que con seguridad que me servirá más adelante para la vida profesional. Bueno, Arley, por mi parte no es más, nuevamente extender un saludo a todas las personas que nos escuchan, las personas que nos van a escuchar en diferido, a nuestra comunidad académica, en especial a nuestros estudiantes activos, a nuestros egresados, profesores y en términos generales pues a toda la comunidad académica que le interesan estos temas. Extiendo la invitación, ¿no, Arley? Estos programas pues arrancaron, vamos a seguir trabajando diferentes tópicos, problemáticas jurídicas, como lo dije arrancando el programa, temas de feminicidio vienen temas de violencia intrafamiliar, temas desde luego que tienen que ver con responsabilidad fiscal, hay algunos asuntos de desplazamiento, de temas de reparación, vienen diferentes asuntos, ¿no?, diferentes temas que desde luego pues la idea es generar este espacio académico de tipo investigativo donde son los estudiantes de la Republicana los que dan muestra de su proceso de aprendizaje.
Fabuloso, fabuloso. Nos encontramos entonces muy pronto, doctor Anthony, con más estudiantes, con más de las investigaciones y con más de esto que se llama Actuemos en Derecho, programa de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, en esta oportunidad especial de investigación con los estudiantes de esta bonita facultad. Ustedes sigan conectados. Corporación Universitaria Republicana, más de 23 años formando profesionales, ética, social y científicamente, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. Republicana Radio.